Durante años, he observado un patrón devastador que se repite constantemente. He visto matrimonios sólidos destruidos no por infidelidad, sino por palabras hirientes dichas repetidamente durante años. He visto familias divididas no por diferencias teológicas irreconciliables, sino por comentarios cortantes expresados en momentos de frustración. He visto carreras ministeriales prometedoras arruinadas, no por pecado moral grave, sino por una lengua sin control que destruyó la confianza de la congregación. He visto amistades profundas de décadas terminadas abruptamente no por traición o deshonestidad, sino por palabras impulsivas que nunca debieron ser pronunciadas. Y la tragedia más grande, la que me parte el corazón cada vez que la observo, es que la mayoría de esas palabras destructivas nunca necesitaron ser dichas. Santiago 3, 5 al 6, nos advierte con claridad: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es fuego, un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo, inflamada por el infierno. Esas son palabras tremendamente fuertes, que deberían hacernos examinar con gran seriedad cómo usamos este pequeño miembro. Hoy voy a mostrarle algo que puede revolucionar su vida. El silencio no es debilidad como el mundo enseña. Es la expresión más poderosa de madurez espiritual y dominio propio. Cuando aprenda a dominar el don del silencio, sus relaciones se fortalecerán, su testimonio cristiano brillará más claramente y experimentará una paz que muchos creyentes nunca conocen. Primero necesita entender con absoluta claridad, sin minimizar ni exagerar, el poder devastador de palabras dichas sin control del Espíritu Santo. No estoy usando hipérbole cuando digo que sus palabras tienen poder literal de destruir vidas, carreras, familias y ministerios. Proverbios 18:21 declara una verdad absoluta: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muerte y vida. Note que no dice algo parecido a muerte o efectos negativos. Dice muerte. Sus palabras tienen poder literal de matar. Matan la autoestima y el sentido de identidad. Un niño pequeño que crece, escuchando repetidamente: eres inútil, nunca vas a lograr nada, eres una decepción, ojalá nunca hubieras nacido. Esas palabras se incrustan en lo Sión más profundo de su alma. Se convierten en profecías autocumplidas que definen su identidad durante décadas, frecuentemente por el resto de su vida. He aconsejado a adultos de 40, 50, 60 años que todavía luchan con inseguridad paralizante, con miedo al fracaso, con sensación profunda de no valer nada, y cuando exploramos el origen de esas creencias destructivas, invariablemente llegamos a palabras que un padre, una madre, un maestro, un entrenador pronunció cuando eran niños. Palabras que probablemente la persona que las dijo ni siquiera recuerda haber pronunciado, pero el que las recibió jamás pudo olvidarlas. Matan relaciones que deberían durar toda la vida. Un matrimonio puede sobrevivir dificultades financieras severas. Puede sobrevivir enfermedades prolongadas. Puede sobrevivir la muerte de hijos. Puede sobrevivir crisis tras crisis. Pero difícilmente sobrevive años acumulados de palabras hirientes, críticas constantes, sarcasmo destructivo, comparaciones humillantes. Me arrepiento de haberme casado contigo. Eres exactamente igual que tu madre, padre. Dicho con desprecio y disgusto. Nunca vas a cambiar. Siempre serás él, la mismo. ¿Debí haberme casado con nombre de otra persona?
Esas palabras son como clavos clavados en el corazón. Puede pedir perdón 1000 veces después. Puede llorar, puede rogar, puede prometer que no lo dijo en serio. Pero el clavo ya penetró. El daño ya se hizo. Y aunque la herida eventualmente cicatrice, la cicatriz permanece para siempre. Matan ministerios que Dios levantó. Un líder espiritual que no ha aprendido a controlar su lengua puede destruir en 5 minutos de palabras impulsivas lo que Dios tardó 20 años en construir. Crítica pública áspera de otros líderes o miembros. Chisme sobre problemas personales de la congregación disfrazado de petición de oración. Palabras duras y condenatorias desde el púlpito que aplastan en lugar de edificar. Sarcasmo hiriente dirigido a voluntarios que cometen errores. Respuestas cortantes a preguntas sinceras. Corrección pública humillante en lugar de corrección privada restauradora. Todo esto contamina el cuerpo de Cristo. Destruye la confianza. Aleja a las personas no de ese líder específico, sino del cristianismo mismo. La historia de Moisés ilustra esto con claridad dolorosa. Números 20. 7 al 12 cuenta un incidente que cambió el destino de Moisés para siempre. Dios le instruyó específicamente que hablara a la roca y ella daría agua para el pueblo sediento. Pero Moisés estaba profundamente frustrado, cansado, irritado con las quejas constantes del pueblo. Y en ese estado emocional, versículo 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?» Note cuidadosamente varios elementos destructivos en esas palabras. Primero, el tono. «Oíd ahora, rebeldes». No es lenguaje de líder paciente guiando pueblo difícil. Es lenguaje de hombre furioso perdiendo control. Segundo, el orgullo. ¿Os hemos de hacer salir aguas? Como si él y Aarón fueran los que producían el milagro, no Dios. Tercero, la desobediencia. Dios dijo, habla a la roca. Moisés, dominado por ira, golpeó la roca 2 veces. El agua salió abundantemente. El milagro físico sucedió. El pueblo bebió. La crisis inmediata se resolvió. Pero Dios le dijo a Moisés en versículo 12, «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». Moisés, quien guió al pueblo por 40 años en el desierto, perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida. No por idolatría, no por inmoralidad sexual, no por robo o asesinato, por palabras dichas en enojo que no santificaron a Dios delante del pueblo. Esa es la seriedad con la que Dios toma nuestras palabras, especialmente las palabras de líderes. Proverbios 12:18 presenta el contraste. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Palabras como golpes de espada, palabras que penetran, que desgarran, que causan heridas profundas que sangran internamente, versus lengua de sabios que es medicina, palabras que sanan, que restauran, que traen vida. La diferencia no está en la cantidad de palabras, está en el control, el tiempo, la intención y el espíritu detrás de las palabras. Cada vez que habla impulsivamente dominado por ira, frustración, orgullo o amargura, no está simplemente desahogándose o siendo honesto, está clavando espadas en el alma de alguien. Y esas heridas pueden durar toda una vida. Le pregunto directamente hoy con toda seriedad, ¿ha clavado espadas con sus palabras? ¿Hay personas caminando en este mundo hoy llevando heridas profundas que usted causó con su lengua? ¿Su cónyuge? ¿Sus hijos? ¿Sus padres? ¿Miembros de su iglesia? ¿Compañeros de trabajo?
¿Amigos que ya no lo son porque usted destruyó la relación con palabras? Esa es la primera verdad devastadora que debe enfrentar con honestidad brutal si va a experimentar transformación genuina. Amén. Ahora necesita entender por qué es tan extraordinariamente difícil controlar la lengua. Porque esto no es simplemente mal hábito que puede corregir con un poco de fuerza de voluntad y mejores técnicas de comunicación. Es problema espiritual profundo que requiere obra sobrenatural del Espíritu Santo. Santiago 3, 7 al 8 es brutalmente honesto. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ningún hombre puede domar la lengua. Esa es declaración absoluta. Con sus propias fuerzas, es absolutamente imposible. Entonces, ¿por qué perdemos control? Razón fundamental 1. La lengua revela lo que realmente hay en el corazón. Lucas 6, 45 establece principio inquebrantable. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Esto es absolutamente crucial para entender. Su lengua no es el problema primario. Es síntoma del problema primario. Si su corazón está lleno de amargura acumulada por años de heridas no perdonadas, eventualmente esa amargura saldrá por su boca. Si su corazón está lleno de resentimiento porque siente que la vida lo trató injustamente, ese resentimiento contaminará sus palabras. Si su corazón está lleno de orgullo, que necesita constantemente probar su superioridad, su lengua será arma para elevar su ego. Si su corazón está lleno de inseguridad profunda que necesita validación constante, usará palabras para manipular a otros para que lo afirmen. Puede controlarse temporalmente. Puede morderse la lengua en ciertas ocasiones. Puede filtrar sus palabras cuidadosamente cuando está consciente de que otros observan. Pero bajo presión genuina, bajo estrés real, bajo provocación significativa, lo que verdaderamente está en su corazón saldrá sin filtro por su boca. Entonces el problema real no es simplemente la lengua que necesita control, es el corazón que necesita transformación radical por el Espíritu Santo. Razón fundamental 2. Vivimos inmersos en cultura que glorifica la reacción inmediata. El mundo occidental moderno, especialmente en las últimas 2 décadas, nos enseña constantemente que siempre debemos tener la última palabra, que el silencio es debilidad y cobardía, que si no respondes inmediata y agresivamente las personas te van a pisotear, que debes defender tu verdad en cada situación. Las redes sociales han empeorado esto exponencialmente. Todas estas plataformas recompensan la reacción instantánea. Todos opinan sobre todo inmediatamente, sin reflexión, sin oración, sin considerar sabiamente las consecuencias de sus palabras, sin filtro, sin pausa, sin madurez. Y tristemente muchos cristianos han adoptado completamente este patrón cultural destructivo en lugar de seguir el patrón bíblico radicalmente diferente. Publican cada pensamiento. Responden a cada provocación. Entran en cada debate. Corrigen cada error que observan. Y luego se preguntan por qué sus vidas están llenas de conflicto constante. Razón fundamental 3. No hemos aprendido que el silencio es poder, no debilidad. Proverbios 17:28 enseña algo fascinante. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Piense en la profundidad de esto. Incluso una persona que no tiene sabiduría genuina puede ser percibida como sabia simplemente cerrando la boca
Entonces imagine el poder tremendo del silencio en manos de alguien que realmente camina con Dios, que conoce las Escrituras, que tiene sabiduría espiritual genuina, pero hemos creído la mentira cultural de que debemos defendernos verbalmente en cada situación, que debemos corregir cada error que vemos, que debemos ganar cada discusión, que el silencio significa que no tenemos respuesta o que somos débiles, y en ese proceso hablamos cuando deberíamos callar, argumentamos cuando deberíamos escuchar, corregimos cuando deberíamos cubrir con amor. Razón fundamental 4. El orgullo profundamente arraigado impulsa nuestra necesidad de hablar. Esta es probablemente la raíz más profunda del problema. El orgullo dice: necesito que todos sepan que tengo razón en esta situación. El orgullo dice: no puedo dejar que ese comentario quede sin respuesta porque las personas podrían pensar que estoy de acuerdo. El orgullo dice: tengo derecho fundamental a expresar mi opinión sobre cualquier tema en cualquier momento. El orgullo dice: si no me defiendo verbalmente ahora, las personas van a pensar que soy débil. Y el orgullo usa la lengua constantemente como arma para elevarse sobre otros, para ganar batallas, para probar superioridad. Proverbios 16:18 nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La soberbia va directamente antes del quebrantamiento. No es coincidencia. Y frecuentemente es precisamente la lengua orgullosa sin control la que causa ese quebrantamiento devastador. Razón fundamental 5. No entendemos ni creemos el costo eterno real de palabras impulsivas. En nuestro interior realmente pensamos que las palabras son solo aire, sonidos que se evaporan, que no tienen peso permanente real. Solo estaba desahogándome. Solo estaba siendo honesto. Solo dije lo que todos estaban pensando. Pero Mateo 12:36-37 dice algo absolutamente aterrador que debería hacernos temblar. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. De toda palabra ociosa daremos cuenta detallada en el día del juicio, no sólo de palabras blasfemas obvias, de palabras ociosas, palabras innecesarias, palabras imprudentes, palabras hirientes, palabras críticas, palabras de chisme, palabras de queja, palabras de orgullo, cada una registrada para dar cuenta. Aquí está el principio fundamental. No controlamos nuestra lengua porque no hemos entendido ni creído la seriedad espiritual eterna de cada palabra que pronunciamos. Y hasta que no enfrentemos esta verdad con humildad y temor santo, seguiremos destruyendo vidas con nuestra boca. Amén. Hemos establecido dos verdades fundamentales que debe grabar en su corazón. Primero, sus palabras tienen poder literal de muerte. Pueden destruir autoestima, relaciones, ministerios. No es exageración, es realidad bíblica. Segundo, perder control de la lengua no es simplemente mal hábito. Es problema espiritual profundo con raíces en el corazón no transformado, cultura destructiva, concepto errado del silencio, orgullo arraigado y falta de comprensión del costo eterno. Pero necesita entender mucho más para experimentar transformación verdadera. Quiero compartirle sabiduría práctica y bíblica específica para discernir cuándo debe hablar y cuándo debe guardar silencio estratégico. Porque el don del silencio no significa mutismo permanente total, significa sabiduría divina para saber el tiempo correcto para cada cosa. Eclesiastés 3:7 establece este principio fundamental: tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay tiempo apropiado para ambos. La sabiduría madura
que solo viene del Espíritu Santo, está en discernir correctamente cuál es cuál en cada situación específica. Situaciones específicas donde debe guardar silencio estratégico. Situación 1. Cuando está dominado por ira o emoción fuera de control. Proverbios 29:11 contrasta al necio y al sabio. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio suelta inmediatamente toda su ira sin filtro. El sabio la controla, la procesa, la sosiega. Cuando la ira está alta, su juicio está comprometido. Las palabras que pronuncia cuando está furioso son casi siempre las que más profundamente lamentará después. Regla práctica absoluta que debe memorizar. Si está enojado, espere mínimo 24 horas antes de responder. Si después de 24 horas todavía siente genuinamente que debe decir algo, entonces hágalo con calma y control del espíritu. Pero frecuentemente descubrirá que después de 24 horas, lo que parecía urgente ya no lo es. Lo que parecía necesario decir ya no parece tan importante. Situación 2. Cuando no tiene todos los hechos completos de la situación. Proverbios 18:13 es advertencia seria. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Responder, dar su opinión, hacer juicios, tomar lados, antes de escuchar completamente todos los aspectos, es necedad que trae vergüenza. ¿Cuántas relaciones se han dañado severamente porque alguien reaccionó explosivamente basado en información parcial, en un lado de la historia, en rumor no verificado? Escuchó algo sobre alguien. Inmediatamente asumió lo peor, confrontó airadamente, y luego descubrió que había malentendido completamente la situación. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras ya fueron dichas. La confianza ya fue quebrantada. Antes de hablar sobre cualquier situación que involucra a otra persona, asegúrese absolutamente de que entiende completamente todos los hechos relevantes. Situación 3. Cuando sus palabras no cambiarán nada productivamente. Hay discusiones donde hablar más solo empeora exponencialmente las cosas, donde la otra persona claramente no está en posición de escuchar razón, donde continuar argumentando solo profundiza el conflicto. Proverbios 26:4 da consejo contraintuitivo pero sabio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Hay momentos donde la mejor respuesta al necio, a la persona actuando neciamente en ese momento, es ninguna respuesta verbal. No porque usted no tenga respuesta, sino porque responder solo lo arrastraría al mismo nivel de necedad. Situación 4. Cuando el Espíritu Santo claramente le indica que guarde silencio. Hay momentos donde siente esa impresión clara, ese control interno del Espíritu Santo que dice suavemente: no digas nada ahora. Obedezca esa voz inmediatamente sin cuestionarla. El Espíritu Santo ve dimensiones de la situación que usted no puede ver. Conoce el corazón de la otra persona, sabe el tiempo perfecto de Dios. Confíe en su guía más que en su impulso de hablar. Situación 5. Cuando está tentado a chismear o compartir información privada. Proverbios 20:19 es directo. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Si lo que va a decir es información privada sobre otra persona, que no beneficia genuinamente a nadie excepto satisfacer curiosidad morbosa, guarde silencio absoluto. El chisme destruye familias, iglesias, ministerios, amistades, y frecuentemente se disfraza astutamente de compartir preocupación o petición de oración. Pero
Si está compartiendo información privada de alguien con personas que no tienen necesidad legítima de saberla, es chisme puro. Detenga su lengua completamente. Situaciones específicas donde debe hablar con valentía. Situación 1. Cuando el silencio sería complicidad moral con injusticia o maldad. Proverbios 31, 8 al 9, ordena claramente: abre tu boca por los mudos en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Cuando observa injusticia, abuso, opresión, explotación de los vulnerables, el silencio no es virtud, es cobardía moral y complicidad con el mal. Debe alzar su voz con valentía por aquellos que no pueden defenderse solos. Situación 2. Cuando necesita confrontar pecado según patrón bíblico para restauración. Mateo 18, 15 establece el patrón. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay tiempo correcto para confrontación directa de pecado, pero note cuidadosamente: a solas, no públicamente, con el propósito específico de ganar al hermano, no de humillarlo o castigarlo. Situación 3. Cuando puede genuinamente traer reconciliación y sanidad. Si sus palabras tienen potencial real de construir puentes rotos, sanar heridas profundas, restaurar relaciones quebrantadas, entonces debe hablar con sabiduría y amor. Efesios 4, 29, establece el estándar: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La que sea buena para edificación necesaria. Ese es el criterio definitivo. Situación 4. Cuando su testimonio del Evangelio puede glorificar a Dios. 1 Pedro 3, 15 instruye: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando alguien pregunta genuinamente sobre su fe, sobre la esperanza que observan en usted, hable claramente, pero note, con mansedumbre y reverencia, no con arrogancia o agresividad. Situación 5. Cuando debe proclamar verdad bíblica que Dios claramente le ha llamado a proclamar. Romanos 10, 14 pregunta retóricamente: ¿cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay tiempo para proclamar verdad, para predicar el Evangelio, para enseñar la palabra fielmente. El silencio no es virtud cuando Dios específicamente le ha llamado a hablar su verdad. Aquí está el principio equilibrado. El silencio sabio no es nunca hablar bajo ninguna circunstancia. Es hablar solo cuando genuinamente edifica, cuando es necesario, cuando glorifica a Dios, cuando está guiado por el Espíritu. La pregunta filtro antes de abrir su boca debe ser: ¿esto genuinamente mejorará la situación o la empeorará? ¿Esto edifica o destruye? Si la respuesta honesta es empeorará o destruye, entonces guarde silencio absoluto sin importar cuánta razón tenga. Amén.